¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana y hoy recordemos que se celebra en Colombia 30 años de la Constitución Política, ese evento histórico en 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, y estamos con uno de los protagonistas de ese momento para hablar no solamente de los 30 años de la Constitución, sino también sobre una posible o no, ya veremos, candidatura presidencial. Él ha hecho, digamos que un lanzamiento, de hecho, y con eso quiero arrancar, es el ex procurador Fernando Carrillo. Doctor Carrillo, bienvenido a Semana. Muy buenos días, Juan, muy contento de estar con ustedes. No, es un placer, doctor Carrillo, y arranquemos hablando por esos 30 años de la Constitución. Doctor Carrillo, usted fue protagonista de este importante evento, ahora lanza un libro que justamente tiene como título 30 años de la Constitución, 4 de julio de 1991. Hablemos un poco sobre ese libro y los 30 años de la Constitución, doctor Carrillo. Muy importante en este momento, sobre todo, Juan, para el mensaje que le podemos dar a las nuevas generaciones de cómo fue posible hace 30 años hacer una revolución pacífica, reformar una carta política, abrir el espacio a un país que no cabía en la Constitución anterior y sobre todo constituir la Carta de Derechos como la columna vertebral de un ordenamiento constitucional que pasó a ser la clave del desarrollo de Colombia. Antes de eso la Constitución era algo irrelevante, algo que no tenía relación con la gente. Hoy, por ejemplo, pensar en la tutela, en la Corte Constitucional, en las decisiones que se han tomado al amparo de la Constitución del 91, es recordar ese espíritu de la Constitución del 92, que hoy tiene que inspirar además también a los jóvenes para hacer las reformas que Colombia necesita en este momento. Claro, doctor Carrillo, precisamente en este momento, cuando ya se empiezan a anunciar algunas candidaturas, se habla mucho, y usted lo ha hablado, de ese gran acuerdo nacional. Y lanzo la pregunta directamente, doctor Carrillo, a propósito de lo que usted nos está contando. Usted ha hecho un llamado a la unidad. ¿Hacen falta en Colombia candidatos o sobran candidatos y hace falta unidad? ¿Qué piensa usted de este tema? Y de una vez le pregunto, doctor Carrillo, si va a ser usted candidato a la presidencia en 2022 o no. Yo creo, Juan, que sobran candidatos y candidaturas presidenciales cuando en este momento de la historia de Colombia lo que se requieren son propuestas de unidad nacional, de cómo tener la carpintería para llegar a ese gran acuerdo, a ese gran pacto del que todo el mundo habla, pero nadie lo concreta. Y por eso nosotros hemos insistido en que, como hace 30 años, hay que pensar en una idea que una a los colombianos, que yo creo que son las reformas sociales que necesita Colombia en este momento. Nosotros no necesitamos reformar la Constitución del 91. Yo le decía a los amigos chilenos que conocí recientemente en una universidad en Estados Unidos, donde he estado los últimos 3 meses, que nosotros hicimos lo que ellos están haciendo hace 30 años y que por ende lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar, acatar, cumplir la Constitución del 91 y congregarnos alrededor de una idea. Las sociedades avanzan, Juan, y eso lo dicen los historiadores, cuando toda la sociedad se une alrededor de un único propósito. Y Colombia necesita desactivar esta crisis social tan salvaje que se ha presentado en las últimas semanas. Y para eso hay que hacer un paquete de reformas sociales, poner a Colombia en modo social. Y nosotros hemos propuesto realizar una consulta popular precisamente para tramitar esas 10 reformas que necesita Colombia en este momento. Claro, doctor Carrillo, pero no me respondió la pregunta. ¿Usted va a ser candidato en el 2022? Eso no es una prioridad. Yo creo que en este momento no tiene sentido hablar de candidaturas presidenciales, Juan. Yo creo que tenemos que buscar son plataformas de ideas. Yo vengo de la escuela de Galán. El movimiento estudiantil nace cuando nos asesinaron a Luis Carlos Galán. Y Galán decía que lo que importa es la fuerza de las ideas. Primero las ideas y después las personas. Yo no creo que sea responsable, y lo he repetido muchas veces, que aquí uno monte una candidatura para seguir dividiendo el país. Aquí hay que montar es una campaña, y una campaña de ideas para unir a Colombia. Claro, doctor Carrillo, hace poco hubo mucha polémica con la denominada reforma al Código Disciplinario, con la posibilidad de que se archivaran por lo menos 10.000 procesos, que se tuviera conocimiento. ¿Qué piensa usted de esa aprobación de esa reforma al Código Disciplinario, doctor Carrillo? Ese proceso de prescripción lo frenamos nosotros 2 veces, con diversas herramientas de carácter legislativo también. Eso estaba presente en el Comité de Empalme, eso se discutió durante mucho tiempo y yo creo que se tomó bien la determinación de hacer una reforma que pues enteramente para nosotros en lo que se refiere a esto fue una reforma acertada, en lo otro nosotros teníamos unas ideas
como que para cumplir el fallo de la Corte Interamericana no era necesario hacer grandes reformas orgánicas a la Procuraduría, sino simplemente crear un control automático judicial a las decisiones de destitución, de inhabilitación, de suspensión de funcionarios públicos. Pero bueno, ya quedará en las manos de la Corte Constitucional si lo que se aprobó en el Congreso de la República, y entiendo que se promulgó en las últimas horas por el presidente, es la solución para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, doctor Carrillo, el tema de la lucha contra la corrupción en Colombia era uno de los temas que usted, pues digamos, más pregonaba siendo jefe del Ministerio Público. Ahora, muchos críticos suyos han señalado que gran parte del escándalo de Odebrecht pasó de agache. ¿Qué puede usted responderle a estas personas ya habiendo dejado la Procuraduría y ahora, digamos que en la vida académica, un poco más tranquilo? ¿Qué decisiones tomó usted puntualmente en el caso de Odebrecht? ¿Es cierto que no hubo decisiones en este tema tan importante en materia de la lucha contra la corrupción en Colombia? Eso es completamente falso, apreciado Juan, y yo lamento mucho la desinformación de quienes quieran minar la legitimidad y todo lo que hicimos nosotros al frente de los 4 años de la Procuraduría. Los hechos hablan solos. Nosotros logramos mediante una acción popular la condena más alta que ha proferido una instancia judicial contra Odebrecht y sus socios. Ningún tribunal judicial de América Latina, salvo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no es América Latina, profirió una sanción económica que yo llegaba a la convicción es la más importante herramienta para luchar contra la corrupción. Fueron 280 millones de dólares, Juan. Además de lo que logramos en el Tribunal de Arbitramiento, gracias a unos árbitros y gracias a una decisión histórica arbitral en la lucha contra la corrupción, donde el concepto de la Procuraduría fue fundamental. Y para hablar de una tercera línea que fue esencial, la forma como acusamos disciplinariamente a los ejecutivos brasileños que prácticamente salieron impunes desde el punto de vista penal y que ojalá eso no termine así. Luego, no hay una institución en Colombia que muestre, y puedo mostrar muchas más, pero menciono esas 3 para no extenderme, decisiones de carácter económico, en la justicia arbitral y fundamentalmente en la justicia disciplinaria, que tocaron el corazón de la corrupción. Hoy ya como exprocurador yo sigo convencido que las sanciones disciplinarias son importantes, las penales también, pero lo que más les duele a los corruptos es tocarles el bolsillo, y nosotros tocamos el bolsillo de los ejecutivos y de la empresa, de esa multinacional de la corrupción que ha sido Odebrecht. Doctor Carrillo, otro escándalo, Reficar. Hace poco más de un mes veíamos cómo la Procuraduría archivaba ese proceso en contra de exdirectivos de Ecopetrol. Recordemos que se investigaban esas presuntas irregularidades en esa modernización de la refinería de Cartagena. Por supuesto, usted tuvo en su despacho el caso Reficar. ¿Por qué se archiva? ¿Por qué de alguna manera Margarita Cabello, asumiendo el cargo, acaba de tomar esta decisión pocos meses después de asumirlo? ¿Y qué hizo usted en materia de decisiones, doctor Carrillo, con el tema de Reficar puntualmente? A mí no me parece gallardo ni elegante, apreciado Juan, armar una pelea de comadres de dimes y diretes con mi sucesora. Creo que eso además le hace un gran daño a las instituciones. Yo digo que lo que nosotros hicimos se defiende solo, y se defiende desde el punto de vista probatorio. Evidentemente ellos ya van a cumplir 6 meses al frente de la Procuraduría y cada cual responde por sus actos, que fue lo mismo que pasó con el proceso de los militares. Nosotros dejamos unas evidencias y unas pruebas tan contundentes que no quedaron en 2 libritos, como dijo alguien de la actual administración de la Procuraduría, sino que fueron más de 4 gigas de información. Además, hecho conjuntamente, precisamente en su época con la revista Semana, que hizo la investigación más importante de la que se tenga noticia, donde hay horas enteras de grabaciones, de testimonios, de documentos que quedaron como unas pruebas contundentes. Entonces es bueno que tal vez, como pasa siempre, dejen de poner el espejo retrovisor y comiencen a actuar disciplinariamente contra los corruptos. Doctor Carrillo, y para ir cerrando sobre ese tema de Reficar, y voy con una última pregunta, pero yo creo, doctor Carrillo, que el país esperaba, digamos, decisiones de fondo. Según la Contraloría, el descalabro, a juicio de la Contraloría, es de 2.9 billones. Y fue cerrado sin una explicación de fondo, doctor Carrillo, y quiero insistirle en esto porque, si bien no se trata de una pelea, como usted señala, entre usted y la procuradora Margarita Cabello, sí le tengo que insistir, doctor Carrillo, en qué hizo la Procuraduría o qué pudo adelantar, porque no me queda muy claro en qué se adelantó, en qué se avanzó en esa investigación. Todo se remite al acervo probatorio, Juan, y ahí están las pruebas.
Cada cual interpreta las pruebas como quieran, y ustedes saben, el derecho es un problema de interpretación, y que cada cual juzgue sus actuaciones de conformidad con los criterios que pone en marcha. Hay otro proceso de reficar abierto, por ejemplo, en la Procuraduría, evidentemente que se trató de un gran escándalo de corrupción que ameritaba sanciones de carácter disciplinario. Ya entrar uno a calificar las decisiones que toma el sucesor, eso yo no lo voy a hacer, Juan, yo no voy a caer en esa trampa. Doctor Carrillo, hubo un problema con un asesor de la Procuraduría recientemente, recordemos que fue detenido además, y muchos medios señalaban que era una persona muy cercana a su despacho. ¿Qué dice hoy usted, doctor Carrillo, sobre eso? Eso es exactamente otra de las grandes falsedades que se han querido tejer. Yo quiero contarle, Juan, que fuimos nosotros quienes iniciamos, antes del inicio de la pandemia, las investigaciones contra ese señor, que no era un asesor personal mío, y por eso pues lamento que mis críticos incurran en esa gran falsedad. Era un funcionario de la Procuraduría Auxiliar de esta entidad, una entidad tan grande, un funcionario que además yo nunca conocí, que nunca entró a mi despacho, que no sabía qué hacía, y cuando nos enteramos de los hechos por los cuales finalmente la Fiscalía lo capturó, curiosamente solo unos días después de que yo terminé la Procuraduría, cuando yo le había solicitado a la Fiscalía que lo capturara 8 o 9 meses antes, vinieron a decir que se trataba de una persona de confianza o cercana al Procurador General de la Nación. Eso es completamente falso. Es evidente que la corrupción entra en todas las escalas, pero en este caso se trataba de un funcionario cuya investigación iniciamos en mi administración con todo lo que implicó a nivel de policía judicial y que lamentablemente no logramos capturarlo durante mi administración porque no se dieron los hechos en el caso de quienes tienen la competencia para la captura, que no es la Procuraduría. Y después se quiso decir, con una muy mala intención, creo yo, que se trataba de una persona cercana a mi despacho. Doctor Carrillo, era un sustanciador, para que los televidentes tengan una idea qué hace un sustanciador, y porque realmente hasta donde sabemos es muy importante la función que tiene una persona de estas en la Procuraduría. Un sustanciador es una persona que redacta unos fallos, que pertenece además a una entidad que es la Procuraduría Auxiliar. De ahí a llegar a decir que era una persona de mi confianza y cercana a mí es una gran falsedad. Y yo sí le pido que eso lo podamos rectificar, porque eso no es así, y lo he dicho en muchísimos medios, apreciado Juan. Un poquito me extraña que volvamos en ese tema, cuando yo he hecho absoluta claridad respecto a que ese señor no tuvo jamás una relación de trabajo directa conmigo. Doctor Carrillo, para concluir, usted ha hablado de un acuerdo nacional, lo dijo al comienzo de esta entrevista. Usted ha dicho sobran candidatos, pero lo que faltan es ideas para unir al país alrededor de ese acuerdo nacional. ¿Quiénes cabrían, doctor Carrillo, en ese acuerdo nacional? ¿Usted quiere que se integren qué ideas políticas o qué colores políticos, o caben todos en ese gran acuerdo que usted está promoviendo, doctor Carrillo? Esa es una muy buena pregunta, Juan, porque muestra que lo que estamos buscando es algo parecido a lo que hicimos hace 30 años. Se trata de una iniciativa ciudadana, sin color político, que no es de derecha, ni de centro, ni de izquierda, donde confluyan los consensos que se están tejiendo en Colombia alrededor de la urgencia de las reformas sociales. Esta crisis social hay que desactivarla, y se desactiva es con medidas sociales, con reformas sociales, combatiendo la pobreza que está en un 43%, según lo ha dicho el propio Dan, y mostrando que se tiene un perfil social, no con medidas de orden público, como lo hemos repetido muchísimas veces. Y uno le pregunta a la gente, Juan, a las universidades, a los académicos, cuáles son los 10 problemas de Colombia en materia social, y están ahí. Es la renta básica, es empleo de oportunidades para los jóvenes, es la reforma de la salud, la reforma de la educación, la reforma rural, la reforma de las regiones en un estado que se ha recentralizado durante la pandemia, los derechos y la equidad de la mujer, en fin, tantas reformas que fueron aplazadas durante 30 años y que están basadas en el espíritu de la Constitución del 91. Yo he dicho, Juan, que este es un momento constituyente, es un momento de aquellos en que se transforman las sociedades. Y lo único que no puede pasar es que el balance de toda esta protesta social termine convertido en un reguero de muertos, en policías heridos, en daños a la propiedad pública y en más de 15 billones de costo para el patrimonio colombiano. Entonces me parece a mí que lo que hay que hacer es buscar esa unidad, buscar ese consenso. Hace 30 años nadie daba 5 centavos por un consenso y lo logramos e hicimos el consenso más grande de la historia de Colombia, cuando estábamos en el peor año de violencia, que fue en 1989. Yo creo que eso es replicable, porque si nos sentamos en una mesa a entender al otro
y a proponer las reformas y llevarlas a una consulta popular antes de que el país entre en la locura de las candidaturas presidenciales y parlamentarias, vamos a bajar la temperatura, vamos a hacer una tregua, un alto en el camino, y todo el país se debe orientar en esa brújula de carácter social, de reformas sociales, que es lo que necesita Colombia en este momento. Doctor Carrillo, pocos segundos para terminar, porque me obliga a lo que usted dice a hacerle la pregunta. Usted ha trinado, la desconexión entre la sociedad y la política es dramática. Hay un hastío generalizado con los políticos porque han sido incapaces de ofrecer salidas a la crisis actual. ¿Qué opina sobre los congresistas, como Gustavo Petro, por ejemplo, que a través de sus redes han seguido generando como esa situación de desorden en muchos casos? ¿Qué opinión le merece este tema, la responsabilidad de los políticos también en las redes sociales? Yo creo que uno de los grandes consensos en este momento en Colombia, Juan, es el rechazo absoluto de la violencia. Uno tiene que rechazar la violencia de todo puño. Y uno tiene lo que tiene que buscar es precisamente arrancar a inspirar esa reforma social con base en la Constitución del 91 y sumar. En el paquete de reformas sociales que necesita Colombia, los únicos que no caben son los violentos. Cabe la izquierda, cabe el centro, cabe la derecha. Esto no puede promocionar ninguna candidatura presidencial ni ninguna candidatura al Congreso. A los únicos que hay que sacar de esta consulta es a los violentos de todo puño. Y por supuesto, tiene que haber una responsabilidad de la clase política a la hora de la tramitación de estas importantes reformas sociales que, repito, se postergaron durante las 3 décadas de vigencia de la Constitución de 1991. Pues, doctor Carrillo, ha sido usted muy amable, por supuesto, por su tiempo para Semana, y estaremos muy atentos a lo que ocurra con ese gran acuerdo nacional que usted está promoviendo. Muchas gracias, doctor Carrillo. Muchas gracias, Juan. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Semana Televisión. A usted, doctor Carrillo, gracias. Es el ex procurador Fernando Carrillo. La ampliación, los detalles de esta entrevista en www.semana.com. Y recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales como @Revista Semana. A ustedes, muchas gracias.